Continuamos. Acá vamos a tener lo que sus últimos dígitos van a decir, no, el dispositivo que vamos a utilizar para nosotros conectarnos. En el laboratorio que vamos a realizar, vamos a tener a disposición lo que va a ser el Modbus RTU. También vamos a ver más adelante cuando iremos a lo que es redes industriales para hacer proceso de presión constante. A su vez, nosotros vamos a poder monitorizarlo mediante su tarjeta. También puede ponerle una tarjeta de memoria. Y también tenemos una firmware, ¿no? Este va a ser su programa base que va a estar iniciando. Entonces, cada uno de estos va a ser diferente. Entonces, también debe ser compatible con su dispositivo para poder utilizarlo a su amplia, para poderlo utilizar en todo el proceso, ¿no? Hay que saber u- ubicar, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivo nosotros vamos a utilizar? Si compramos, digamos, un firmware diferente a lo que estamos usando un elemento de control, simplemente nos puede provocar una lectura errónea. Entonces tenemos que volver a comprar o simplemente hacer una comparación, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer. Si pedimos así, digamos, nosotros estamos en un distrito diferente, una provincia, y pedimos, ¿no? Entonces tenemos que siempre nosotros adecuarnos, ¿no? ¿Qué tipo de firmware está utilizando? ¿Qué tipo de comunicación estamos utilizando, entre otros? Igual, entonces vamos a ver lo que es el posicionador simple, función de seguridad amplias, sin tarjeta de memoria. Estos acá son ya para sistemas mucho más grandes, si es necesario utilizarse. ¿Por qué van a utilizar tarjeta de memoria? Ya que este también, el dispositivo de control unit, va a hacer lógicas internas. No sé si han visto lo que es el logo, va a también utilizarlo algo similar a ese de acá, va a tener un comparador, un multiplicador, entre otros. Y ahí sí va a ser necesario utilizar una tarjeta de memoria. Esto ya vamos a ver los diferentes tipos. Acá tenemos lo que son diferentes modos de control. Acá tenemos PM200, el 240, el 250, 260 y su grado de protección, ¿no? Acá tenemos que su grado de protección es un IP20. El IP20 era el primer dígito es para la polución, el segundo contra la humedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Va a ser ampliamente diferente por si va a tener o no va a tener un tipo de filtro integrado en lo que va a ser en cada variador. A diferencia, también cada uno va a ser utilizado para cada tipo de dispositivos. Digamos, el PM340 nos permite hacer un frenado dinámico a través de una resistencia externa, mientras que el 240, si no me equivoco, vamos a utilizar lo que viene un filtro internamente. Entonces vamos a utilizar ese tipo, ¿no? Acá tenemos lo que es el 240 a 3, a corriente alterna hasta 400 voltios. Y acá nos dice un pequeño, ¿no? Acá tenemos también una resistencia sin o con filtro, dependiendo de qué, y acá nosotros ubicamos, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivo de potencia vamos a utilizar? A su vez, nosotros vamos a poder colocar lo que son módulos. Estos pequeños módulos, componentes, vamos a utilizarlos para nosotros poder proteger mayormente al variedad de frecuencia. ¿De qué manera? Supongamos que tuviéramos por así decirlo, RFIs altamente grandes, entonces compraríamos o dispondríamos de un filtro de red. Este filtro de red, como podemos ver en la imagen, nos va a poder, dentro del variador o en el exterior, vamos a poder observar que nos va a poder apoyar en lo que va a ser los RFIs, que va a generar el mismo variedad de frecuencia. Entonces, ¿cómo nosotros dimensionamos? Aparte de la potencia, siempre nosotros vamos a utilizar cada dispositivo dependiendo de la potencia que estamos utilizando en el sistema. Entonces, si nosotros queremos utilizar por así decirlo, este filtro RFI, simplemente acá nos dicen el código y de qué potencia nosotros podemos utilizarlo. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, la disponibilidad de poder comprar, es necesario para el sistema que siga funcionando, entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Vamos, copiamos su número serial y nos dirigimos, ¿no? Acá nos dicen su ficha técnica, de 380 hasta 400 voltios, 50-60 Hz, y su entrada trifásica. Más que nada para los micromaster, acá nos dice, ¿no? Un filtro de línea para las entradas, input. Entonces, para la entrada, nosotros vamos a utilizar este tipo de dispositivo para nosotros mejorar la señal y no tenga, por así decirlo, RFIs en modo que malogre, ¿no? De alguna manera haga su tensión en lo que es sobre de frecuencia en la etapa inversora, en la etapa rectificadora.
Y así también vamos a tener lo que son bobinas de red. Esto ya va a ser contra los armónicos, e igual va a estar potenciado por su potencia nada más. Vamos a elegirlo de acuerdo a la potencia. Estos son los filtros. El PM242, esto es una bobina complementaria contra los filtros, los armónicos, ¿no? Acá tenemos que son contra los armónicos de red, puente de la caída de conmutación, entre otros. Entonces tenemos estos dispositivos. Vamos a ubicar más adelante. Acá tenemos la bobina de salida. Esto va a ser muy importante, ya que va a provocar también RFIs en la parte de salida. ¿Cómo lo evitamos? A partir de cuántos metros nosotros ponemos esta bobina de salida, ¿no? Acá nos recomienda a partir de 50 metros si es necesario, si los cables vienen con apantallamiento, y a partir de los 100 metros, no apantallamiento, ¿no? Apantallamiento de los cables del motor. Entonces siempre se utilizaba en esta parte de acá, para nosotros disminuir, ¿no? Lo que hace su RFI de la etapa inversora. ¿Cuántos son los pulsos que vamos a poder dimensionarlo? A partir de 4000 Hz. Esos pulsos nosotros vamos a tener que dimensionar. Igual, ¿no? Igual de la misma manera vamos a utilizar lo que son sus códigos y vamos a poner de acuerdo a la potencia que sea el sistema. Va a tener diferentes módulos. Y acá tenemos el filtro senoidal. Acá esto puede venir de manera interna, la variable frecuencia, o también de manera externa. Y acá nosotros vamos a utilizar el que es el filtro senoidal, nos da una señal mucho más limpia en la entrada. Entonces, mejor dicho, a la salida, si no me equivoco, el convertidor al mandar pulsos, esto también va a ser un poco erráticos. Así que para nosotros darle una señal limpia a lo que es el motor, vamos a utilizar este filtro senoidal. Así nosotros vamos a tener que el motor esté siempre utilizando de la mejor manera, sin utilizar los filtros, sin poder tener esos pulsos, ¿no? Ya en la primera sesión hemos visto esto, que puede ser hasta 2 veces del voltaje de bus DC. Entonces estos filtros nos pueden apoyar para disminuir eso, ¿no? Nos den señales mucho más limpias al motor. Acá también tenemos lo que es la resistencia de freno, ¿no? Esto normalmente viene en salida con lo que es al freno, mejor dicho, lo que es al mismo terminales del freno dinámico, la resistencia regenerativa, normalmente dicho. Igual, ¿no? Nosotros dimensionamos acuerdo a la potencia y qué modelo vamos a utilizar acá para cada uno de estos. Entonces, si nosotros tenemos que dimensionar un tipo, ¿a qué se debe esto? A la alta inercia, ¿no? Que vamos a tener ante un tipo de sistema. Entonces, si hay una alta inercia, para poder proteger nosotros el variador de frecuencia, es necesario poner nuestra resistencia de frenado. Ahora, ¿cómo dimensionamos o qué resistencia compramos? Acá tenemos, de acuerdo a la potencia, qué resistencia nosotros vamos a colocar, ¿no? Ya el mismo Siemens nos da una pequeña tabla. Normalmente los variadores, no, o mejor dicho, el proveedor nos va a dar una tabla, de acuerdo a la potencia, nos va a dar un tipo de resistencia a qué poner. Acá tenemos también para el PM30, el controlador PM340, hasta el 240. Brave Relay, esto va a ser un contacto nuevamente abierto que nos va a poder apoyar en lo que es el freno dinámico. Que es el freno dinámico cuando nosotros inyectamos corriente continua a uno de los polos del motor para así nosotros frenarlo, normalmente llamado frenado dinámico. Ese es breaker, acá otros dispositivos también que va a ser de los motores, motores síncronos, motores asíncronos. Y también vamos a ver lo que son sus encoders admisibles, que es un resolver. Va a ser un tipo de, por así decirlo, un encoder, pero la diferencia entre los otros, que este de acá su señal nos va a mandar de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20. La diferencia es que este de acá nos va a mandar voltaje, este de acá nos va a mandar corriente, mediante pulsos. Que es lo que nos va a mandar, tanto la velocidad, posición, cantidad de vueltas, ya dependiendo si es un encoder absoluto o un encoder incremental, ya dependiendo de eso, ¿no? Vamos a tener una cantidad de bits ahí. Acá también tenemos lo que es el encoder HTL o encoder TTL, que normalmente son utilizados para uno de estos de acá, el HTL, mejor vamos a comenzar por el TTL, nos van a dar aproximadamente 16 bits. Estos 16 bits nos van a dar, ¿no?, la posición y velocidad y cantidad de vueltas de cada, del motor que está dando. ¿Cuál es la diferencia entonces con el encoder HTL? Este de aquí va a tener 6 bits de más, 6 bits.
¿Para qué? Para nosotros tener una mayor precisión al momento de nosotros hacer un conteo, posición o velocidad de vueltas. Hay que recordar que un encoder lo que va a hacer es leer cantidad de posición, velocidad, vueltas, y también lo que es la frecuencia angular. ¿Dónde nosotros podemos ver esa frecuencia angular? Nosotros cómo lo podemos convertirlo o leerlo, la frecuencia angular. Si nosotros tenemos y sabemos que un encoder, ya sea incremental absoluto, tiene un pequeño disco y un pequeño sensor LED infrarrojo que va a empezar a leer, ¿no? Son pequeños orificios que están en cada uno y va a empezar a leer, ¿no? Bits 0101 a 16 bits o 24 bits, dependiendo de qué tipo de encoder utilicemos. Pero esto nos va a dar posición y velocidad. Si nosotros tenemos un encoder que nos va a dar frecuencia angular, entre otros, hay que utilizar un encoder seno y coseno. Estos de acá van a medir, dependiendo de qué función angular nos estén dando, nos va a mandar pulsos. Estos pulsos nos lo van a mandar a lo que va a ser al variador de frecuencia y también vamos a tener un control igual de posición y velocidad. Cada uno va a ser diferente, dependiendo de qué nosotros vamos a leer, más exactitud, caso contrario, si nosotros tenemos solamente para recibir lo que es el corriente, o si nosotros tenemos una frecuencia angular que queramos medir. Entre otros, hay muchos más tipos de encoder que podemos utilizar acá. Y acá podemos ver lo del tipo de sensor de encoder, el CM10, CMC20, CMC30, entre otros. Vamos a ver también cómo nosotros nos conectamos al dispositivo de control, a nuestro convertidor. Acá vamos a tener, acá en el mismo panel vamos a poder observar cómo nosotros podemos descargar o qué dispositivo vamos a utilizar, ¿no? Si nosotros queremos utilizar lo que es un tipo de Profibus o Profinet, podemos descargar StarTrak, que es una herramienta misma de Siemens, para nosotros comunicarnos al variador de frecuencia. De este también nosotros vamos a tener lo que es el Start Drive, que hace su convertidor, ¿no? Una interfaz, un DVD nada más para nosotros descargarlo y utilizarlo. Acá vemos ya lo que es su instalación, entre otros dispositivos. Ya nos recomienda, ¿no? Cómo utilizar o qué tipo de bobinas, filtros en realidad le vamos a utilizar, dependiendo ya del sistema, ¿no? Acá nos dice cómo colocarlo simplemente. Procedimiento, acá vamos a tener el dimensionamiento mismo, ya de este mismo elemento de control. Hay que recordar que estamos con el elemento CU250S. Es muy importante si nosotros queremos diseñar, ¿no? Tableros eléctricos. O importante si nosotros podemos tener la función o la potencia, pero digamos está mal dimensionado a un tablero eléctrico que nosotros vamos a ensamblar. De nada nos sirve nosotros comprar un variador que supuestamente nos va a servir si nosotros lo dimensionamos mal, ¿no? Al final vamos a cambiar todo el diseño del tablero. Hay que recordar esta parte de aquí, ¿no? Dónde y cómo vamos a colocar el variador de frecuencia. Acá tenemos lo que son sus tornillos, ya es información un poco más técnica. Y acá tenemos lo que es ya su convertidor ya ensamblado, ¿no? Su control unit, su panel inteligente. Ya este es un panel mucho más sofisticado. Va a tener dos tipos de paneles. Un panel va a ser simplemente, como hemos visto, alfanumérico, que nos va a permitir nosotros leer solamente parámetros, 99.0 tal, o parámetro P1000, R0140. Vamos a ver solamente parámetros. Otro panel un panel inteligente va a ser utilizado ya táctil. Va a ser táctil, ya vamos a ver lo que va a ser el respectivo laboratorio. A su vez, nosotros vamos a observar que ahí va a tener una pantalla LCD, ahí vamos a poder ver hasta las gráficas. Vamos a poder observar nosotros lo que va a ser una comparación entre voltaje y corriente dependiendo de nosotros cómo estamos utilizando. Igual vamos a ver lo que es el punto de consigna o su referencia de velocidad. Igual también las revoluciones por minuto. Acá tenemos ya lo que son ya si nosotros tenemos un tipo de red, ¿no? TN, un sistema puede ser un TT o un sistema, lo que va a ser, son sistemas más que nada puestos a tierra, ¿no? Vamos a tener un filtro de red. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a observar acá, si no me equivoco, acá está un tipo de sistema TT y un TN, ¿no? La diferencia acá que simplemente la tierra y el neutro físico van a estar puenteados y van a estar mandados a
una tierra física, ¿no? O sea, una tierra física dimensionada para todos estos. También podemos nosotros subdividir, ¿no? Este sistema TN, hay sistema TN que simplemente vamos a poner filtros de protección, pero acá cada unidad y dimensionar la tierra para cada uno. Si tenemos acá dispositivos de potencia, todos estos van a tener una sola tierra física. Y el neutro también por separado, ¿no? A diferencia que es la red TT, ahí sí cada elemento y el neutro, tanto la tierra física del motor, ya va a estar sin protección, como podemos observar acá, se está enviando a la tierra física. Y claro, también lo que es la red TI, que ya son con bobinas salidas, y también se tiene que utilizar un elemento de control o de protección a lo que hace su neutro físico. Para nosotros tener lo que ya no son, acá se pone una bobina de salida para el variador de frecuencia, para el motor, mejor dicho, por una mejor protección, ¿no? Igual, todo esto van a estar, su primer elemento de protección de cada variador va a ser su fusiles ultra rápidos. Como podemos observar, cada uno va a estar protegido por ello, ¿no? Y acá podemos ver un esquema mucho más completo de todos los elementos que ya hemos visto anteriormente, tanto como la bobina de red, bobina de salida, un filtro senoidal, un break también vamos a observar acá. Acá tenemos la bobina de red, está siendo alimentado, su filtro de red, acá tenemos nuestro elemento de control de potencia, y acá tenemos los filtros senoidales o la bobina de salida, ¿no? Que nos va a permitir utilizar el motor adecuadamente. Igual acá tenemos su relay conectado a lo que es el motor, para hacer su frenado dinámico, e igual su resistencia de frenado. Acá tenemos su R1, R2, donde va conectado al variador de frecuencia. Entonces acá tenemos que es una resistencia de frenado netamente regenerativa, ya que si nosotros utilizamos una resistencia de frenado para hacer un tipo de paro, se pondría acá en paralelo al motor, ya en la salida, ya de manera física, ¿no? Es una resistencia mucho más grande, ¿ya? Esto ya disipa lo que es cuando es un frenado mucho más grande, con mucha mayor carga, mejor dicho. Y hay algunos elementos que nosotros podemos eliminar, ¿no? Si nosotros tenemos otro dispositivo de control, o mejor dicho, de potencia, el PM340, y acá tenemos el PM240, ¿no? Cada uno va a ser diferente. Entonces, otros dispositivos van a utilizar más elementos de protección que otros, ya dependiendo de la robustez y también del costo que nosotros vamos a necesitar. Acá está para cada tipo de modelo. Y acá continúa, ya es como conectamos, ¿no? El breaker. Acá tenemos su salida física, su fijación, su modo. Acá tenemos lo que es instalar el control unit con IP20. Y acá tenemos lo esencial, ¿no? Acá nos importa ver esto de acá, que va a ser su elemento de control, ya que nosotros por este modo vamos a mandar las señales digitales o las señales de control para hacer una referencia de velocidades, control y también, si es necesario, un bus de campo. Entonces, acá vamos a observar que primero vamos a tener la regleta de bornes. En cada dispositivo de control, dependiendo de la unidad de control, va a tener más entradas digitales, más salidas digitales, más entradas o salidas analógicas, entre otros, ya dependiendo de lo que va a ser su elemento de control. Acá vamos a poder observar también el panel número 9, que es posible insertar, ¿no? Lo que es la tarjeta de memoria Siemens. Acá vamos a seleccionar lo que es la dirección, qué tipo de dirección vamos a utilizar en el bus de campo, si es Profibus, USS, Modbus RTU o tipo de CAN Open. ¿Cómo nosotros lo decidimos? Mediante la cantidad de bits que serán utilizados. Vamos a utilizar esta cantidad, ¿no? Digamos, para Modbus RTU normalmente son utilizados 16 bits con una palabra. Ya en lo que es USS o Profibus también es utilizado lo que son 8. Un DB9 también es utilizado, ya dependiendo de la cantidad de bits que se va a estar transmitiendo, ¿no? Acá tenemos los LED de indicadores, si está ready, si está ya para poder utilizarse, tipo de falla, si nosotros utilizamos lo que es un tipo de Profinet, en dos casos. Acá tenemos su interfaz, el USB, para conectarnos mediante la PC. Acá tenemos también el interruptor interno, ya lo vamos a ver en el laboratorio. Como nosotros es un mini switch que vamos a tener que cambiar, ¿no? Ya sea si utilizamos en corriente o en voltaje,
Algo similar a lo que es el ABB. En el ABB nosotros hacemos un pequeño puente entre los pines. Acá lo que hacemos es colocar, ¿no? Cómo utilizamos la entrada analógica 1 o la entrada analógica 2, dependiendo de ya sea de voltaje o de corriente. Acá vamos a tener de menos de 10 voltios hasta 10 voltios. Ya nosotros ubicaremos el escalonamiento correcto que nosotros utilicemos, ¿no? Ya quién nos va a mandar la señal analógica. Puede ser un transmisor de presión, un transmisor de nivel, que nos dé 0 a 20 miliamperios, un PLC, que nos puede dar de 0 a 20 miliamperios, o de 0 a 10 voltios, ya dependiendo del sistema, ¿no? Un conexionador de panel, acá tenemos el panel número 8. Acá vamos a poner simplemente lo que es el panel digital, para nosotros navegar en los parámetros. Igual acá tenemos la ranura de tarjeta de memoria, y acá tenemos lo importante, ¿no? Vamos a observar acá, si no me equivoco, no, acá no está lo que es la regleta, acá vamos a observar lo que tiene la regleta de borneras. Acá vamos a observar que en la parte superior tiene una regleta de borneras, acá hay dos, y en la parte inferior tiene otro tipo de regleta de borneras, cada uno diferenciándose, ¿no? Digamos, en la etapa superior vamos a tener lo que va a ser entradas digitales y salidas digitales. Igual, entrada de 24 voltios opcional, ya dependiendo de potencia de referencia del borne, y sus salidas digitales, ¿no? Dependiendo, solamente son switches que se cierran, dependiendo del proceso, ¿no? Si nosotros decimos que el switch se cierra a un tipo de proceso, se implanta y se queda, ¿no? Acá podemos ver pilotos conectados a las salidas digitales. Acá tenemos lo que son potencia de referencia, su GND, su salida analógica. Este de acá solamente tiene una salida analógica. Acá podemos observar que tiene dos. Acá tenemos dos entradas analógicas. Vamos a agrandar un poco esto de acá para ver su conexionado, ¿no? Acá vemos que el Analogic Input, acá es normalmente de 4 hilos. Acá tenemos un positivo, negativo. Acá tenemos lo que es un transmisor de 4 hilos. Su voltaje, positivo, negativo, y acá tenemos la señal positiva, y acá tenemos la señal negativa. Entonces nos permite conectar, ¿no? Si normalmente tenemos un transmisor de 4 hilos, ya nosotros podemos conectarlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Acá mismo nos dice la entrada analógica 1 a su GND. Si nosotros usamos una fuente externa, simplemente ponemos, ¿no? El I negativo con su GND, ¿no? Ya sería suficiente darle este punto, y ya tendríamos un transmisor de 3 hilos. Y nosotros tenemos un transmisor de 3 hilos, lo mismo, ¿no? Positivo, negativo, la señal, y puenteamos nada más, ¿no? La entrada analógica negativa al GND nada más. De la misma fuente que estamos utilizando. Si nosotros ya tenemos control de 4 hilos, simplemente conectamos este acá a la Analytic Input 0. Lo conectamos, ¿no? Lo conectamos y eso ya sería suficiente para hacer un control de transmisor de 4 hilos. Vamos a continuar, que es lo que nos más aparece, su fuente interna, normal en todo variador. Su fuente interna de 10 voltios. Acá tenemos lo que ya, acá podemos observar, ¿no? Que va a ser un sensor de temperatura, un PTC. Acá aparece como un tipo de resistencia, porque en verdad el PTC es un tipo de resistencia que, dependiendo de la temperatura, su resistividad va a aumentar o disminuir. Ya va a ser utilizado ya para nosotros ver, ¿no? Cómo va el sistema, cómo está, si se está recalentando o no el motor. Vamos a ver también nosotros, acá vamos a tener la bornera, lo que va a ser para los encoders, tanto lo que va a ser el absoluto, que va a ser por pulsos. Acá tenemos el resolver, tanto positivo o negativo. O también HTL, que va a ser por pulso, ¿no? Que tenemos acá. Entonces es la parte superior, pero nosotros normalmente vamos a utilizar lo que es la parte inferior. Hay que comprender primeramente esto, ¿no? Que la entrada digital 0 normalmente está conectado a sus 24 voltios. Acá está, la entrada digital 0, pero acá vemos algo diferente. Vamos a compartir. Que la entrada digital 1 y la entrada digital 3, tanto como la 5, tienen su positivo y su negativo. Entonces, para ser utilizados estos acá, es necesario hacer un puente
en las entradas digitales negativas con su GND o su D común. Hay que hacer un pequeño puente para cerrar circuito entre ellos y de ahí mandarlo a un GND físico, ¿no? Acá tenemos de la fuente su GND. Acá tenemos algo importante. Si nosotros tenemos cómo detecta un cero lógico o un 1 lógico, a partir de los 11 voltios, nos dice, ¿no? Que detecta un 1 lógico. Y debajo de los 5 voltios recién detecta un cero lógico. ¿Qué es lo que pasa si nosotros conectamos y tenemos la etapa de fuerza alimentando, teniendo cerca a lo que es el sistema de control? Estos de aquí nos pueden dar señales, ¿no? Como ya anteriormente hemos dicho, estos de acá son cables de cobre altamente largos, generan inductancia y nos pueden dar corrientes parásitas a lo que son los elementos de control. Hay que recordar que su apantallamiento de los cables de potencia pueden también, si están mal dimensionados, influenciar, ¿no? Los cables de control. Si nosotros desactivamos o le damos baja, pero aún así detecta 5,5, 5,1, ya detecta un 1 lógico y el proceso puede activarse así de la nada, viendo que ya está apagado. O puede estar entrar a un estado alto igual. Igual nosotros tenemos un voltaje máximo para su protección. ¿A, a qué se debe que normalmente vemos procesos que le damos, digamos, inicio en la entrada digital 1 o cualquier tipo de entrada digital y este de acá no inicia? Normalmente es por el mal dimensionamiento que le damos. Puede ver el caso que nosotros haya una subtensión en lo que es el elemento de control y se dispare, ¿no? Mayor a 24, mayor a 30 voltios y se malogre supuestamente el diodo acá, ¿no? Puede ser que se queme y simplemente este de acá deja de funcionar. La entrada digital 0 está muerto. Ya no es posible utilizarlo. Entonces también hay que nosotros dimensionar, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivo estamos alimentando acá? Siempre tener un de acuerdo, así un de acuerdo, protección o de acuerdo cableado también a cada uno de estos. Igual, para este de acá no se limita a 4 o 5 entradas digitales. Acá vamos a poder ver entrada digital 17, 18, 19. Y acá vamos a ver su relay de control. Igual con su conexionado, ¿no? Normalmente con son relay tienes un común, normalmente abierto, normalmente cerrado. Igual, ¿no? Nos dice, ¿no? Máximo hasta 0,5 amperios y 30 voltios. Hay que tener cuidado con qué tipo de fuente lo alimentamos. Hay personas que a veces compran su fuente externa, dicen tiene 24 voltios, no va a haber problema, pero se fijan bien y tiene 5 amperios, ¿no? 5 amperios y lo meten acá. Igual al sistema de control, ¿no? Lo alimentan y pueden ser, o en el caso puede ser que malogres, ¿no? Tanto los relays, o puede ser que le dañen, ¿no? El sistema de control. Vamos a seguir ya lo que es el cableado respectivo. Vamos a verlo en el laboratorio. Y acá tenemos el tipo, ¿no? De comunicación. Si nosotros tenemos un tipo de comunicación USS o tipo CAN Open, acá tenemos su cableado respectivo, ¿no? Cómo nosotros lo cableamos, de acuerdo al tipo de comunicación de bus DC, del bus de campo. Acá también tenemos lo que es el Profibus o Profinet. Nos dice, ¿no? Que vamos a tener un relay, el jog 1, jog 2, velocidades. Hay que hacer un puenteo acá. Acá vamos a tener por defecto que nos va a dar lo que es la alarma, el tipo de fallo y la consigna de velocidades igual, la entrada analógica 0 va a ser utilizado. Y la velocidad real de intensidad. Acá vamos a ver los diferentes tipos de macros. Hay que recordar que acá no utilizamos lo que son independientemente de cada uno, vamos a utilizar lo que son macros o ajustes predeterminados, también dicho. Vamos a utilizar lo que es un ajuste predeterminado de 2 velocidades en una cinta transportadora. ¿Qué vamos a tener, no? Acá, ¿qué es lo que nos dice? La entrada digital 0 nos va a hacer nuestra conexión y desconexión. ¿Y qué tipo de giro va a ser? Un tipo de giro horario. Igual, si activamos el DI1, el giro antihorario y un tipo de protección, ¿no? Para confirmar el avance. A su vez, vamos a tener velocidad fija 3 y 4.
E igual vamos a utilizar lo que son los dos velocidades fijas de funcionamiento de seguridad, cuatro velocidades fijas, conexión, desconexión y velocidades fijas, ¿no? Acá tenemos, ya anteriormente dicho, lo que es el ajuste predeterminado con Profibus o Profinet, cada uno, ¿no? Diferentes. Acá reserva para seguridad, acá más que nada va a ser un tipo de señal de confirmación, ¿no? Para darle el inicio, ¿no? Al proceso. Acá tenemos lo que es comunicación entre bus de campo y YOH a través de la entrada digital 3. Acá tenemos, ¿no? El tipo de confirmación. Si el bus de campo no está activado, nos piden en la entrada digital 2 un tipo de confirmación y velocidad fija 1, velocidad fija 2. E igual acá tenemos lo que es el potenciómetro del motor. ¿Qué es el potenciómetro del motor? Nosotros mediante pulsos vamos a darle una pequeña alza de lo que son consigna velocidades. Podemos ponerlo ya en porcentaje o en frecuencia. Si nosotros damos un pulso, digamos a 5 Hz, cada pulso va a aumentar. Si le damos a la DI1, va a aumentar su frecuencia, ¿no? Cada 5, 5, 5, 5, 5. Si nosotros le inyectamos a cada 24 voltios al DI2, va a empezar a disminuir la frecuencia. Ya de respecto a nosotros qué parámetros movamos, ¿no? Igual acá tenemos potenciómetro motorizado, ya con un sistema de control también. Acá tenemos el control de dos hilos, método 1. Igual, ¿no? Conexión, desconexión, va a ser por selectores e inversión de sentido. Acá vamos a tener lo que, cuando están así de manera solitaria, acá lo que vemos, conexión, conexión, desconexión. Cuando estén solos estos de acá va a ser por pulsos. Vamos a observarlo más adelante en lo que va a ser. Fallo, fue externo. ¿Dónde está? Conexión, desconexión. Ya estos son los controles de dos hilos. El tipo de giro. Control de tres hilos. Acá vamos a observar ajuste control por dos hilos igual método 3. Método 2. Y vamos a implementarlo, ¿no? Todo lo que es en el laboratorio, cada uno de estos tipos de macro que vemos acá. Acá vemos, ¿no? El tipo de control de tres hilos. Acá vemos que va a ser normalmente utilizado con pulsadores. Habilitación y desconexión, ¿no? Vamos a habilitarlo mediante un pulso y con otro pulso vamos a hacer giro horario, giro antihorario. E igual, ¿no? Si nosotros le damos lo que es un pulso, va a ser un tipo de giro y con el otro lo vamos a invertir. Ya, este es un bus de campo USS o también CAN-OPEN. Acá también tenemos lo que es el tipo de cableado, ¿no? Acá nos dice, nos recomienda qué tipo de cableado vamos a utilizar, de cuántos milímetros, nosotros de cuánto va a ser nuestros terminales, entre otros dispositivos. Y acá tenemos de mejor manera, visualmente, podemos observar acá lo que es el sistema para nosotros conectarnos tanto por un bus de campo o un tipo de encoder. Acá vemos que en la parte de acá arriba tenemos para conectar el encoder, normalmente son de 4 pines que nos va a dar transmisión de datos. Igual acá tenemos el X128 que va a ser nuestro bus DC, discúlpenme, lo que va a ser nuestro RS485 para nosotros conectarnos. Acá también vamos a tener lo que es un terminal o una confirmación que vamos a utilizar. Si utilizamos un tipo de bus de campo, acá tenemos este tipo de confirmación, un off-on. Entre otros, acá tenemos una red Profibus, el X127, acá tenemos el Profibus, acá tenemos lo que anteriormente hemos dicho, el X128, acá tenemos el RC485, y nos dice qué tipo de pines vamos a utilizar, ¿no? Normalmente son utilizados dos, y estos ya son para protección, apantallamiento del cable, recibir y enviar mensajes, Profibus, el 127, este de acá, igual CAN Open, 126, el Profinet obviamente va a ser con RJ45, 8 pines, pero no vamos a vender 4 pines en realidad, ¿no? Van a ser utilizados estos de acá. El 150, X150, acá tenemos. El tipo de comunicación por Profinet. Y Device by, ¿no? Lo que tenemos para otro tipo de comunicación. Este ya para encoder. Acá tenemos, ¿no? Este tipo de encoder y los pines que vamos a utilizar.
el estándar, tal, y ya nosotros simplemente sería conectar, ¿no? Cada pin o hacer un correcto cableado acá para poder tener una correcta conexión con el tipo de encoder. Y acá tenemos, ¿no? Tipo de encoder, encoder para regular la velocidad, entre otros. Regla de encoder, encoder para regulación de posición. Y acá tenemos los tipos de prevención de interferencias electromagnéticas. Y también lo vimos esto en el ABB, que es conforme a las normas CEM y el EMI. Y ya el diseñado del armario eléctrico, ¿no? Ya eso ya veríamos ya lo que es diseño de tableros. ¿Qué nos puede brindar más lo que es su cable? Acá tenemos lo que es su apantallamiento, igual su gran protección, cómo nosotros conectarlo, lo que es su apantallamiento, su tierra física. Acá sistema, acá tenemos su puesta en marcha. Ya nosotros en la interfaz ya vamos a poder observar, ¿no? Cómo nosotros iniciamos. Vamos a poner un tipo de consigna, velocidades y una entrada analógica. Vamos a ver si nos permite selección módulo de regulación. Ejemplo de aplicación. Esto ya es, obviamente, puede ser de regulador sin encoder, de regulación con encoder y de voltaje por corriente, normalmente utilizado, ¿no? Acá utilizamos este tipo acá para ventiladores, compresoras y para características, ¿no? De flujo, velocidad o presión también es utilizado. Vamos a ver lo que es su sistema de voltaje por frecuencia. A la potencia, ¿no? La regulación no se ve afectada por los ajustes imprecisos de los datos del motor. Por temperatura del motor, ¿no? Vamos a ver más que nada eso. Tipo de regulación, entre otros, restablecimiento de ajuste de fábricas. Ya esto ya es su conexionado con el Start Drive. Con el Start Drive, ya claro, con el Starter para poder nosotros darle un tipo de marcha, ¿no? Ya es simplemente entrar al programa, entrar, reconocerlo, igual qué tipo de puerta estamos utilizando, crear un proyecto, ya como hemos visto también en lo que es el Altíbar, igual que los el Danfoss, y ya la próxima, más adelante veremos lo que es también el Porflex, también ya va a ser por comunicación, y ya es un pequeño esquema, ¿no? De cómo utilizar el Starter. Ya estas son configuraciones de encoders, y acá está su función, adaptar regla de borde, ¿no? Como nosotros lo adaptamos. Vamos a nosotros darle, ¿no? Diferentes funcionalidades. Este de acá va a tener una mayor cantidad, ¿no? De funciones. Como ya les comenté, tiene también lo que son bloques lógicos, comparadores, funciones AND, OR, sumadores internos, entre otros. Acá vemos las entradas digitales, que es lo que nos permite ver, ¿no? Nos permite hacer un tipo de conexión, desconexión, habilitar servicio, tipo de job mediante bits, bajar la consigna, este tipo de parámetro, entre otros. Ajustes avanzados, ya simplemente sería una lectura, ¿no? Entrada segura, entre otros.